Hola, mi nombre es Diana Arango y aquí les traje mi maqueta del cerebro. Eh, Vamos a ver primero cómo fue todo ese proceso de elaboración, pues cómo pegué todas las cositas, pues cómo llegué como a este punto final. Fue bastante retador, digámoslo así, porque pues primero tenía que entender cómo era el funcionamiento del cerebro, estaba un poquito enredada entre el modelo triuno, pues y como ya la parte, digamos, como física del cerebro. Entonces, bueno, primero quise entender eso y pues para que fuera más claro aquí puse pues como los lóbulos, o sea la parte externa, aquí representé la parte interna y finalmente aquí está una neurona y se hace zoom a cómo esa neurona se conecta con otra neurona o con otra célula y se ven los neurotransmisores. Igual al final del video vamos a ver toda la explicación pues de cada una de las partes, pero quería darles la bienvenida para que veamos cómo fue este proceso para mí. Gracias. Ahora que ya vimos cómo se hizo todo este proceso, entonces entendamos cuáles son las partes del cerebro. Entonces, en la corteza cerebral se encuentran los lóbulos. Aquí está el lóbulo frontal, que es el responsable de funciones como el razonamiento, la planificación, el control de movimientos voluntarios y regulación de emociones. Y tiene habilidades como resolver problemas, el pensamiento crítico y el habla. El lóbulo parietal procesa la información sensorial relacionada con tacto, presión, temperatura, dolor y también participa en la percepción espacial y en la coordinación entre sentidos y movimiento. Por su parte, el lóbulo occipital se encarga principalmente de la visión. Aquí se interpreta toda la información visual que recibimos de nuestro entorno. El lóbulo temporal, por su parte, procesa la información auditiva y está involucrada en la comprensión del lenguaje, la memoria y las emociones. Y hay uno por allá que en la cartelera quedó como blanquito, que en realidad no se ve, sino que está por dentro, y es el lóbulo ínsula. El lóbulo de la ínsula participa en funciones relacionadas con las emociones, el gusto y la conciencia de nuestro propio cuerpo, como percibir estados internos como son el hambre o el dolor. Aquí entonces ya tenemos la primera parte que es la corteza cerebral. Vamos entonces luego a la parte interna del cerebro. La idea aquí fue separar precisamente esas dos partes para entenderlas mucho mejor. Bueno, y ahora vamos a hablar de el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Recordemos que estas tres estructuras son las que se asocian con ese cerebro límbico, que es aquel responsable de emociones, memoria, aprendizaje, motivación y recompensa. Entonces, vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo regula funciones vitales como son la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y las emociones. Además, es el que controla el sistema endocrino a través de su relación con la hipófisis. La amígdala es la clave en el procesamiento de las emociones, sobre todo el miedo y la agresividad, o sea, esas emociones como más viscerales, y participa en la formación de recuerdos emocionales. Y el hipocampo es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Ese es el que nos permite almacenar y recuperar recuerdos. Hablemos ahora entonces del tronco cerebral, el cerebelo y el tálamo. Estos hacen parte de lo que se consideraría el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua del cerebro y está en la base del cráneo y es la responsable de esas funciones como básicas de supervivencia, como respiración, frecuencia cardíaca, regulación de la temperatura corporal. Entonces, el tronco cerebral controla funciones automáticas e involuntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el sueño. También es la vía de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos voluntarios como el equilibrio, la postura y la precisión en movimientos. Y el tálamo es como una estación de relevo que recibe la información sensorial y la envía a las áreas correspondientes de la corteza cerebral para que las puedan procesar. Ya para terminar, hablemos entonces de cómo se comunican las neuronas. Las neuronas se comunican a través de un proceso llamado sinapsis. Una neurona transmite un impulso eléctrico a lo largo de su axón para llegar hasta una pequeña separación que se llama hendidura sináptica. Ahí hay un impulso eléctrico que provoca liberación de esos neurotransmisores que están marcaditos con la plastilina de colores y que son esas sustancias químicas
que ayudan a generar esa comunicación. ¿Qué tipos de neurotransmisores hay? ¿Cuáles son sus funciones? Está la acetilcolina, involucrada en la activación de músculos y funciones del sistema nervioso autónomo. También juega un papel muy importante en la memoria y en el aprendizaje. Está la dopamina, que se relaciona con el placer, la recompensa, la motivación, el control de movimiento. Está la serotonina, que regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la digestión y se asocia principalmente con bienestar y felicidad. La noradrenalina, involucrada en la respuesta al estrés y en la regulación del estado de alerta y atención. GABA, que es ácido gamma aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, ayuda a reducir la actividad neuronal, o sea que ayuda a promover la calma y el sueño. El glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador esencial para la memoria y el aprendizaje. Y las endorfinas, que actúan como analgésicos naturales y están relacionados con la sensación de placer. Así ya vimos pues todas las estructuras del cerebro y la importancia de esos neurotransmisores, que son esas sustancias químicas que permiten esa comunicación entre neuronas para que toda esa magia en nuestro cerebro pueda pasar.